Ok, buenas noches a todos. En esta segunda parte de la clase vamos a ver qué más podemos hacer con las cadenas, con los strings, operaciones. Y este va a ser como que el abrebocas para una otra estructura de datos que vamos a aprender pronto, que son las listas. Yo les comentaba que las cadenas, precisamente su nombre viene a que son una secuencia de caracteres, ¿ok? De ahí viene a que es una cadena de caracteres, caracteres encadenados de forma secuencial. Entonces, ese es el concepto detrás de las listas, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a refrescar un poco lo que hemos visto hasta ahora sobre las cadenas. Eh, ¿Para qué nos sirve el más? Para concatenar cadenas, ¿cierto? Si tenemos dos cadenas y utilizamos el operador más, se concatenan, no se suman, las cadenas no se pueden sumar. Y el operador de multiplicación seguido por un número repite la cadena las n veces según el valor del número. Los operadores in y not in comprueban si una cadena está dentro de otra cadena, ¿cierto? Tan sencillo como hacer algo así, decir, eh, no sé, ABC está dentro de ABC. ABC, esto nos dice que sí. Y si nosotros decimos not in, va a preguntar si no está. Acá nos va a decir falso. La función int me convierte una cadena a un entero siempre y cuando se pueda convertir. Es decir, si mi cadena tiene 1, 2, 3, me lo va a convertir al número 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3 me lo convierte al número 1, 2, 3. Y lo mismo con la función float. Me lo convierte, pero de forma decimal. La función str me convierte un entero o un flotante a cadena. Todo esto es un repaso de cosas que ya hemos visto. La función ord de ordinal nos va a decir cuál es el código ASCII de un carácter. Y la función chr nos va a dar precisamente el carácter a partir de un entero de un código ASCII. ¿Ok? Y len es una función que me va a dar la longitud de una cadena. Si nosotros tenemos la palabra hola, nosotros sabemos que son una longitud de 4, porque son 4 caracteres, entonces la función len nos dice eso. ¿Ok? Entonces todo esto ya lo hemos visto. ¿Qué más hemos visto? Bueno, funciones que podemos llamar a partir de las cadenas. Estas son funciones, perdón, que llamamos eh, y reciben una cadena. Pero estas funciones que están acá se llaman a partir de una cadena. Por eso utilizan el operador punto, cadena punto y se pueden llamar. Lower nos convierte una cadena a puras minúsculas. Upper nos convierte una cadena a mayúsculas. Esto es de lowercase y de uppercase. Title nos va a poner en mayúscula la primera letra de cada palabra de una cadena, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos algo así como eh, hola mundo y llamamos punto title, nos devuelve hola mundo con la H en mayúscula y la M en mayúscula. La primera letra de cada palabra la pasa a mayúsculas. Swap case nos va a invertir las mayúsculas por minúsculas y viceversa. Punto replace va a buscar una cadena 1 dentro de A y la va a reemplazar por una cadena 2. ¿Ok? Es algo así como si nosotros tenemos, no sé, hola mundo y decimos punto replace y queremos cambiar el hola por chao, nosotros le decimos hola
tiene que ser exactamente como lo tenemos acá. Si acá está en mayúscula, la H tiene que estar aquí, la H es mayúscula, por chao. ¿Ok? Ahora mi cadena resultante, chao mundo. Si no lo enviamos el patrón como está, no lo encuentra y no modifica nada. Find va a buscar en qué posición empieza el patrón que estoy buscando. ¿Ok? Y cuando entramos a este punto, entra otro concepto que es el de los índices de los caracteres. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cadena como hola, la letra H está en el índice 0, la letra O está en el índice 1, la letra L está en el índice 2, 0, 2 y la A en el índice 3. De por sí nosotros podemos acceder a esos caracteres utilizando los índices. Eh, y la función find lo que me dice es, bueno, a partir de qué posición empieza esa palabra. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el ejemplo de hola mundo, si yo quiero saber dónde está la palabra hola, no, o mundo, esta función me debería devolver, creo que 5, porque la H está en 0, la O en 1, L en 2, A en 3, este espacio en blanco 4 y la palabra mundo comienza en la posición 5. Efectivamente comienza en la posición 5. Pero si yo le envío un patrón que no existe, por ejemplo, mundo 1 en vez de signo de exclamación hacia abajo, no va a encontrar la palabra porque no existe la ocurrencia exacta y me devuelve -1, que quiere decir no existe. Si yo mando a buscar la palabra hola, me va a decir en la posición 0. Ya vamos a ver en detalle todo esto de los índices. Sé que así al principio es como raro, no se preocupen, ya lo vamos a ver. Punto count me va a contar cuántas veces aparece esta cadena dentro de A. Y punto format, ya la vimos, que nos permite poner marcas con las llaves e índices y sustituir cadenas o tokens dentro de la cadena A. Todo eso ya lo habíamos visto, ¿ok? Todo eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver la operación, el operador de indexación. Vamos a ver subcadenas y la inmutabilidad de las cadenas. Un poco más sobre esto. Entonces, la indexación. Cuando nosotros tenemos una cadena, un string como este, hola mundo, coma, espacio en blanco, perdón, hola, coma, espacio en blanco, mundo, punto. Lo que les decía, esto se llama cadenas porque es un conjunto de caracteres encadenados entre sí. Por lo tanto, nosotros podemos acceder a cada carácter de esa cadena y cada carácter de esa cadena tiene un índice con el cual los podemos indexar. Y esto es particular del lenguaje de programación Python, eso cambia según los lenguajes de programación, pero en Python, como en otros lenguajes como C, C++, C numeral o C Sharp, Java, los índices comienzan en 0, no en 1. Quizás ustedes esperarían que H esté en el índice 1, pero no. Simplemente el primer índice es 0 y el último índice es n-1. ¿Ok? Entonces, eso hace que la H esté en el índice 0, la O en el 1, la coma en 4, el espacio en blanco en 5, este otro punto en el 11. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirven esos índices? Pues precisamente porque podemos acceder a los caracteres. Vean este ejemplo. Tenemos esa cadena que acabamos de ver. Hola, coma, espacio, mundo, punto. Y utilizamos los corchetes. ¿Ok? Vamos a utilizar los corchetes que abren y corchetes que cierran para poder indexar a un carácter y un número entre esos corchetes, un número entero. Y ponemos el 0, nos retorna el carácter H.
Lo mismo con el índice 1, me retorna el carácter O minúscula. ¿Ok? Bueno, lo podemos hacer a partir de cadenas que están así, sin almacenar en una variable, o simplemente podemos, por facilidad, almacenar ese hola mundo en la variable A e indexar a de la misma manera. Es lo más natural, ¿ok? Esto así, más que una variable, parece una constante que no está ni siquiera almacenada, pero de esta manera la almacenamos y podemos acceder a los caracteres. De nuevo, A, abrimos y cerramos corchetes 2, me da la L, volvemos a enviar el 1, me da la O, que ya la habíamos indexado antes. Pero también es como, aunque podemos indexar con números, lo más común es indexar con variables que internamente tienen números. ¿Ok? De nuevo utilizamos la variable i, que es la variable por preferencia para los índices, la i y después la j, y decimos i es igual a 3, ahora decimos a en la posición i, que i tiene 3 y me devuelve la a, esta a de hola. Si queremos obtener el último carácter, que es este punto, bueno, yo les dije que el último carácter, como comienza en 0, el último carácter es n-1. Utilizamos la función len para que me devuelva la longitud de la cadena, el n, que en este caso es 12, le restamos 1, me da 11, y por eso a en la posición 11 me devuelve el punto, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa si intentamos indexar mi cadena en la longitud n? Pues nos va a dar un error, nos va a decir que no, está fuera de rango, ¿ok? Porque la posición n no existe, que es 12, ¿ok? Entonces, bueno, antes de seguir con esto, ¿dudas? ¿Qué les parece? Yo mientras tanto voy a ir acá simulando el ejemplo. Hola, coma, espacio, mundo. Y voy a poner un signo de exclamación. Voy a declarar mi variable i igual a 0 y empiezo a imprimir algunos caracteres. En i, después cambio el valor de mi i y lo pongo en 5, después en 7 o 9 y después en la longitud de a menos 1. ¿Ok? Si yo imprimo esto, el carácter 0 es la H, el carácter 5 creo que era la M, el carácter 9 sería la D, y esto que es 11 es el signo de exclamación hacia abajo. Y obtengo H, el espacio, no, perdón, el espacio es el 5. Entonces pongamos aquí 6 para obtener la M. Ahora sí, H, la M, la D y el signo de exclamación hacia abajo. ¿Preguntas hasta ahora sobre esto? Ahora, el que nosotros podamos Eh, acceder, sí, dime. qué pena, profe. O No, sea, no, pregunta. o sea, le en cuenta todo. Entonces daría igual a -1, entonces queda en el 10. 11. 11 porque la cadena tiene 12 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, ahí sí no tiene en cuenta la posición 0. No, 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 no. Len me dice simplemente cuántos caracteres hay. Entonces me dice 12 y precisamente, yo sé que eso es como raro al principio, ¿ok? Pero es solo al principio. Precisamente mi cadena es de 12, pero va de 0 a 11. Y si tú cuentas cuántos números hay de 0 a 11, hay 12, ¿ok? Entonces, Ok. precisamente, raro, raro, pero no te preocupes. Esto es como raro al principio para todo el mundo. Cuando estamos aprendiendo lenguajes de programación de indexación basada en cero, pero es lo que te comento. La cadena tiene 12 caracteres, pero si tú quieres acceder a los caracteres, tienes que acceder del 0 al 11. Por eso el 11 lo podemos como que parametrizar igual a
n-1 o a longitud de la cadena -1. Pero mira la ventaja. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podemos utilizar ciclos para ver la cantidad de caracteres. Esto mismo que tenemos acá lo podemos utilizar para poder ver todos los caracteres de la cadena. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, mi I comienza en 0 y yo le digo, bueno, recorre I mientras que sea I menor a ¿cuánto? ¿Cuánto iría aquí? ¿Hasta cuándo yo recorrería mi cadena? Eh, Mientras, hasta el, o sea, sí, hasta el 12, ¿no? mientras que sea menor al 12. Ya. Menor al 12, porque no queremos que indexe el 12. ¿Ok? Lo podemos poner en una variable, también lo podemos poner en una variable como ustedes quieran. Y acá simplemente imprimimos A en la posición I. ¿Ven? Entonces, I comienza en 0. La longitud de mi cadena es N, la guardo en N, que es 12. Y yo voy a hacer mi ciclo mientras que I sea menor a N. Y obviamente tengo que incrementar mi variable I, porque si no se queda en un ciclo infinito siempre mostrando el 0. Y cuando yo ejecuto estas líneas de código, me muestra todos los caracteres uno por uno. ¿Por qué? Porque mi comienza en... Vamos a mostrar el I acá. Miren, voy a mostrar el I acá también, como para que... Entonces, esto es lo que estamos viendo ahí. El índice 0 es la H, el índice 1 es el O, el índice 2 es la L, y así. El salto de línea es el 5, el 10 es una O minúscula también, y el 11 es un signo de exclamación. ¿Ok? Entonces, esto es una cadena y como esta cadena puede tener 10, 20, 100, 1000 caracteres, por ejemplo, cuando ustedes envían un correo, ¿cuántos caracteres creen que tiene su correo? Muchísimas. Cuando ustedes tienen una carta, ¿cuántos caracteres tiene su carta? Muchísimas. ¿Ok? Entonces, todo eso lo estamos guardando en una cadena que puede tener 2000, 3000, 4000 caracteres fácil. ¿Ok? De por sí, miren esto. Eh, pues yo no sé. Vamos a ver. Hay una Carpendiem. No, esto no es, perdón, es... se me fue. Bueno, pero vamos a agarrar, por ejemplo, este texto. Voy a agarrar todo este texto, ¿ok? Y lo voy a guardar dentro de una cadena. Cadena. Miren, acá tenemos una cadena bien larga. Simplemente que tenemos unos saltos de línea y en Python no podemos tener los saltos de línea de esta manera, sino la tenemos que hacer con \n, otro \n y lo pongo así. Me voy hasta el final, otra vez \n. Y ahora sí, si yo imprimo mi cadena, voy a ver exactamente lo que acabamos de ver allá. Miren, en Wikipedia. Y si yo quiero saber cuántos caracteres tiene eso, pues utilizamos la función len de cadena. 1207 caracteres. ¿Ok? Entonces vean lo útil que es la programación que les permite responder preguntas de forma súper sencilla. Entonces lo que les digo, este párrafo tiene más de 1200 caracteres, entonces si nosotros quisiéramos recorrer uno a uno para, por ejemplo, saber cuáles son letras minúsculas o cuántas A's tiene el texto, no podemos estar diciendo en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, no, tenemos que hacer un ciclo. Y lo bueno es que este código, este ciclo va a funcionar indiferentemente sean un carácter, 10 caracteres, 100 caracteres o 1200 caracteres como es este caso. ¿Ok?
Preguntas. Por ejemplo, si yo quiero contar cuántas letras A tiene este código, ¿a alguien se le ocurre cómo lo podemos hacer? Hay una forma muy fácil y una forma sencilla también, pero que requiere un poquito más código. Con un condicional in. Sí, con un condicional, ¿verdad? Nosotros decimos aquí, if mi cadena en la posición I, ya va, I, pero vamos a utilizar esta cadena. Ok, ya no vamos a utilizar más A porque A es muy pequeña. Nosotros aquí ponemos nuestra cadena y nuestra cadena. Ya no vamos a mostrar todos los caracteres, entonces nosotros decimos, si mi cadena en la posición I es igual a una A minúscula, cuento cantidad As más igual 1 y esto obviamente lo tengo que empezar antes en 0. Aquí imprimo mi cadena, aquí imprimo mi longitud y aquí imprimo mi cantidad de As. ¿Okay? Y lo ejecuto el código. Pues este párrafo que están viendo tiene 113 As. Inténtenlo hacer ustedes. No tiene sentido y nos vamos a equivocar. Vamos a perder la cuenta en algún momento. Pero miren cómo podemos responder preguntas que surjan de una forma muy sencilla. Si queremos que cuenten las A mayúsculas y las A minúsculas, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones. Una es, pues, preguntar acá también por la A mayúscula. Esta es una opción, ¿ok? Que puede ser la más sencilla. Ah, miren, también hay 113. Curioso que no hayan A mayúsculas, pero claro, es cuando empieza el párrafo. Más bien contemos las Es, ¿ok? Porque hay dos párrafos que comienzan por E mayúscula. Entonces, si nosotros, bueno, aquí tengo que cambiarla esto. Vamos a dejar esto más bien como solo cantidad, por si tenemos que cambiar. Entonces, cambiamos aquí a E minúscula. Primero voy a ver cuántas E minúsculas hay. Hay 141 E minúscula. Y si cuento E minúscula y E mayúscula, hay 145. ¿Ven? Lo que les decía. Bueno, 141 solo minúscula y 145 con las mayúsculas. Acá hay una E mayúscula, acá hay otra E mayúscula. E imagino que por ahí deben haber más. Pues no las veo, pero tienen que estar. Mm, sí, bueno. Aquí está otra. Es un tópico literario y bueno. Eh, la otra forma, pero me gusta más esta, es convirtiendo esto a minúscula así, ¿no? Punto lower. De esta manera nosotros decimos, mira, no importa si bien es mayúscula o minúscula, conviértela en minúscula y yo comparo con minúscula y va a dar exactamente el mismo resultado. Lo que pasa es que acá estamos haciendo un montón de conversiones que no son necesarias. ¿Ok? Y la otra forma de hacerlo era utilizando la función count, que esa era la forma que yo les dije que era súper sencilla. Entonces yo digo, ¿cuántas es hay? Bueno, cantidad.count de E. Lo único es que en este caso sí me va a contar solamente las E minúsculas. No, no es de cantidad, es de cadena. Perdón. Porque cantidad es un número, cadena es a la que le quiero contar. Me da 141, ¿ven? Y la otra función me cuenta mayúsculas y minúsculas. Acá sí tengo que pasar esto a lower sí o sí.
Y ahora sí las cuento. Ah, bueno, perdón, aquí tengo que quitar esto. Y volvemos a contar, da los mismos resultados. Esta función .count internamente está haciendo algo similar a esto. Un poquito distinto, pero algo similar. ¿Ok? Entonces, bueno, para eso nos sirven los índices, para eso nos sirven las funciones que ya les había mencionado, el operador de igualdad. Miren que ya vamos manejando un poquito todo lo que hemos visto, lo que hemos venido viendo en las últimas clases. Algo muy particular que tiene Python, se usa relativamente poco, pero es importante que ustedes lo sepan, es que Python acepta índices positivos e índices negativos. ¿Y qué pasa si nosotros utilizamos índices negativos? Pues los índices positivos, como acá se ve, van de izquierda a derecha, pero los índices negativos van de derecha a izquierda. Si nosotros mandamos de índice 0, me da la H, donde el último carácter es n-1. Pero cuando queremos utilizar índices negativos van de -1 a -n y da el mismo resultado. Es decir, que si nosotros preguntamos por 6 y -6, en este caso obtenemos el mismo resultado, 6 y -6. Pero si preguntamos por 4 y -4, obtenemos resultados totalmente distintos. ¿Ok? 3 es una A, -3 es una D. ¿Ok? Entonces, bueno, les digo, usualmente no los utilizamos mucho, no se utilizan tanto los índices negativos, pero es importante que lo sepan porque hay veces que ayudan a resolver problemas de una forma muy fácil, ¿ok? Muy fácil. Digamos que yo les digo, muéstrenme los caracteres de forma decreciente, muéstrenme los caracteres de forma decreciente, inviértanme la cadena, yo quiero verla de forma decreciente. Ok, entonces vamos a tener aquí otra cadena que va a ser hola, coma, mundo. Ok, y si nosotros decimos de nuevo i igual a 0, n igual a la longitud de mi cadena. Okay, todo esto ya lo vimos. Y yo digo, mientras que i sea menor a n, de esta manera lo vamos a ver de forma ascendente, ¿cierto? Cadena en la posición i y el i más igual 1, nunca lo olviden. Vemos nuestra cadena carácter por carácter de forma ascendente. Ahora yo les digo, muéstrenmela de forma descendente. Bueno, mi i va a comenzar en -1, ¿ok? Mi i comienza en -1, ya no comienza en 0, sino en -1. Mi n, bueno, vamos a ver cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer de... No, ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a empezarlo de nuevo en 1. Y mi n sigue siendo longitud de la cadena. Yo vuelvo a decir mientras que mi i sea menor o igual a n. ¿Por qué? Porque yo quiero ir de 1 a 12, de 1 a 12, pero cuando yo voy a indexar mi cadena, no lo indexo en i, sino en -i, en -i. Y ya, acá tengo hola mundo hasta el signo de exclamación y acá tengo del signo de exclamación o hasta la H mayúscula. ¿Ok? Este va de i a -n o a menor a n, comienza en 0 y yo quiero que llegue hasta 11, por eso digo que i es menor a n, que es 12. Y en este caso voy de 1 a 12, por eso acá pongo menor o igual porque quiero incluir el 12, pero acá indexo i y acá indexo -i. ¿Ok? Lo que estoy haciendo en uno es generando los números del 0 al 11 y en el otro los números del -1 al -12. Entonces, como les digo, hay también muchas formas de hacer esto, pero este es un pequeño ejemplo
cómo le pueden sacar provecho a que en Python las cadenas soportan indexaciones negativas. Simplemente entender bien cómo funciona la indexación. Otra cosa a tener en cuenta, muchachos, es que aunque nosotros representamos el salto de línea como un \n, parecieran dos caracteres, pero realmente es un solo carácter. ¿Ok? Eso ya lo habíamos visto antes. De por sí, si nosotros queremos saber cuál es el ordinal del \n, nosotros imprimimos el ordinal de este carácter de \n y me dice que es el 10. ¿Ok? Y nos vamos a la tabla ASCII. No sé cuál sea buena, vamos a ver esta, y buscamos el carácter 10 y miren, acá dice nueva línea o salto de línea, ¿ok? El 10 es un salto de línea. Recuerden que estos caracteres que van del 0 al 31 y después el 127 son caracteres de control. Les permite controlar cómo es su output, ¿ok? Los que van del 32 al 126 son caracteres imprimibles, donde los números van del 48 al 57, las letras mayúsculas van del 65 al 90 y las minúsculas desde el 97 hasta el 122. ¿Ok? Y bueno, esta es la parte extendida, pero bueno, solamente quería mostrarles esto, que el \n parecen dos caracteres, pero no, es un carácter de control, que es el salto de línea, entonces internamente es un solo carácter. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, acá podemos ver realmente entonces cómo funciona la función find y que lo que está retornando es el índice de donde comienza el carácter, ya que tenemos claro esto de que aunque las cadenas uno las esté guardando como una secuencia de caracteres, internamente podemos acceder a cualquier carácter con índices. Nosotros podemos precisamente si tenemos una cadena como esta, un espacio ejemplo, espacio igual, espacio a punto, y queremos ver dónde empieza el igual, él me va a decir que está en la posición 11. Una cosa importante es que si ese carácter aparece varias veces en la cadena, nos va a devolver el índice de la primera ocurrencia. ¿Ok? Si nosotros tenemos, a ver acá, la E. ¿Ok? La E está en la posición 0, 1, 2, 3. Y en la posición 5, si nosotros le decimos que nos devuelva la E, me va a devolver 3, no 5. ¿Ok? Entonces seguimos acá teniendo nuestra cadena. Bueno, no probemos con Hola Mundo, que tiene una O acá y una O acá. Y le pregunto por la O, me va a decir que está en la posición 1. Ejemplo, find. Vamos a poner aquí entre corchetes la O, que es el que yo quiero buscar. Y yo le digo cadena.find la O y me devuelve 1. Me devuelve la primera ocurrencia. ¿Ok? No solamente puedo buscar caracteres, sino puedo buscar patrones. Igualito me va a dar en dónde comienza el patrón. En este caso, si yo pregunto por de ejemplo, me dice que comienza en el carácter 3. ¿Ok? Y si yo pregunto por za, no se encuentra, entonces me dice -1. Las subcadenas. Ay, ¿será que continuamos con esto? No, yo creo que paremos acá. Ok, vamos a parar acá porque este concepto de subcadenas es bien interesante y
Ya hoy hemos visto bastante material y no quiero como pasar por encimita de esto. Entonces, en la clase del viernes empezamos por subcadenas, ¿ok? Es algo bien interesante, algo que van a utilizar bastante para resolver problemas que se resuelven con cadenas, operaciones con cadenas, los replays, todo eso. Entonces, bueno, paremos hasta acá. Entonces, muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Bueno, entonces, No, no, señor. ok, perfecto. No, Paro señor. aquí de grabar la clase.